¿Puedes hacer la claqueta, señor Sí, Zambrano? señor. Dígame usted. Date como la hago, así. Así. ¿Así? ¿Ya? Sí. Perfecto. Buenos días. Segunda claqueta. Buenos días. Segundo chac. Buenos días, ¿Cómo querido estás? amigo. Muy bien. Estupendo. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Qué ¿Por qué pregunta? haces cine? ¿Que por qué hago cine? ¿Que por qué hago cine? Yo ni me acuerdo. ¿Por qué hago esto? Ahora lo hago porque ya no sé hacer otra cosa. Pero posiblemente hago cine por casualidades de la vida. Porque yo lo que quería hacer, en el fondo cuando era niño, chaval joven, era teatro. Porque cine era una cosa que solo hacían, se hacía en otras partes del mundo, no ni siquiera en España, sino en otras partes del mundo. Es decir, que yo lo que veía, el cine que yo veía en mi pueblo, en Lebrija, era el cine de las imagínate, ¿no? Las Peplum y toda aquella de los gladiadores y los tres Supermanes y Sansón contra no sé qué, y el que me encantaba, que era ídolo del el santo, el enmascarado de plata, que era mi ídolo en aquel momento, ¿no? Y bueno, y soy hijo de la televisión, de la televisión única, ¿no? Es decir, de verlos todos los fines de semana, sentarnos a ver bueno, la Casa de la Pradera, el Falcon Crest, los Mazinger Z, los Heidi, es decir, todo ese tipo de cosas que veíamos en aquella época. Marco, y bueno, y quizá la serie emblemática que recuerdo como más hit, que me parecía que rompía todo, era aquel Holocausto que hizo Holocausto, ¿no? Con Meryl Streep, ¿no? Que fue una gran revelación aquella, que para mí fue una cosa de, wow, de lo que había pasado, ¿no? En los campos de concentración y en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro, eso era lo que hacía todo el mundo. Entonces, pues, ¿cómo se te va a ocurrir pensar que eres el cine cuando ni siquiera el cine que ya te digo, el cine que veíamos era ese, ¿no? Y sí, teatro. Yo empecé a estudiar interpretación, era un mal actor, suspendí, lo tuve que dejar. Y bueno, también era muy mal futbolista, también lo tuve que dejar. O más bien me dejaron a mí, me echaron. También me echaron de las clases de canto. Es decir, digo que he intentado muchas cosas y creo que llegué al cine como de rebote. Pero sí quería tal. Entonces cuando después de que empecé a estudiar, empecé a trabajar en mi pueblo, allí en una televisión local, porque yo estudié técnico electrónico, el único título oficial, FP, electrónica. Sí, yo también hice FP. Sí, pues el único título que tengo, pero de electrónica. Empecé a trabajar con ese invento que se hizo maravilloso, que fue el vídeo comunitario en mi pueblo. Y entonces todo eso me llevó a ¿por qué no compramos una camarita y vamos a grabar las cosas que pasan en el pueblo? Vale. Pues me lo propuso mi cuñado, que era uno de los dueños. Yo tenía aquel momento 22, 23 y era muy atrevido, siempre en ese sentido he sido muy atrevido, muy curioso. Y entonces digo, vale, pues vamos a hacerlo, venga. Y yo no en mi vida había cogido ni siquiera una cámara de fotos, no tenía ni idea ni siquiera cómo hacer una cámara de fotos, pero fuimos, compramos una cámara y empezamos. Y empecé a grabar cosas en el pueblo, grabar. Y ya te digo, ya había estudiado interpretación, todo eso ocurre un verano. Yo iba a dejar de estudiar teatro porque me había suspendido 2 veces ya, y en una escuela de interpretación no había dirección, por lo tanto, ¿qué hace en una escuela de interpretación un alumno que suspende 2 veces seguidas interpretación? Si hubiese suspendido, lo que sea, acrobacia, pues todavía, pero suspender interpretación en una escuela de interpretación 2 años seguidos ya era demasiado, ¿no? Total, que yo ya había determinado que iba a dejarlo, iba a empezar a estudiar la universidad, me iba a empezar, pero ese verano me cogí la cámara y me la colgué un verano no me acuerdo de qué año, y me pasé un año entero, es decir, dejé de estudiar para dedicarme en exclusiva a grabar. Y ahí conecté con la Casa de la Cultura del pueblo y empezamos a hacer talleres de vídeo, de teatro con niños, ¿vale? Que fue con lo que empecé a gastarme la vida, ¿no? Así como un poquito, y ahí fue donde hice mis primeros cortos. Y en realidad empecé a hacer cortos también por mi deseo de dirigir actores, que era lo que me apasionaba. Yo no, si hubiese habido en la escuela donde yo estaba, hubiese habido la asignatura de dirección,
posiblemente yo me hubiese estudiado dirección y no hubiese estudiado, hubiese estudiado dirección escénica, hubiese sido a lo mejor director de teatro, ¿no? Creo yo, ¿no? No se me da mal esto de dirigir, entonces creo que hubiese hecho también más o menos supongo una carrerita con el tema. Pero bueno, me fui por audiovisual, surgió lo audiovisual, hice mis cortos, empecé a conectar lo que sabía del audiovisual, de haber grabado muchas horas en el pueblo, de ser, digamos, en aquel momento creo que nosotros hacíamos, vamos, antes que Dogma estaba en calzoncillo, yo ya hacía Dogma, Agrodogma, ¿no? Yo ya hacía Agrodogma. Antes de que naciera, yo ya hacíamos Agrodogma allí, porque yo grababa todo con sonido directo, con la luz que había, y después lo montaba tal cual y lo lanzaba. Nosotros éramos ya una vanguardia en el reporterismo, como dirían, y en la CNN lebrijana. Reporterismo, haciendo... De bonita la palabra. Sí, que eso creo que lo dicen los latinoamericanos, ¿no? Sí. Y tal, ¿no? Reportear. Entonces, ahí fue cuando empecé a conectar una cosa a la otra. Después de ahí salté a ayudante de cámara en televisión, fotógrafo de prensa, es decir, salté al tema de visual, porque el teatro, estaba en un grupo de teatro aficionado en el pueblo que no me llevaba nada, ¿no? Y entonces de ahí empecé a trabajar para buscarme la vida en el tema audiovisual. Y estando ahí, yo ya tenía intención de que quería contar cosas y tal. Y bueno, y la clave fundamental de por qué hago cine es Cuba, es San Antonio de los Baños, la Escuela Internacional, que es donde me fui a estudiar allí, y ahí fue donde ya de alguna forma me planteé serio, oye, quiero dedicarme a esto. ¿Quieres que sea tu trabajo? Y ahí fue cuando ya de alguna forma decidí hacer cine, pero tío, yo creo que ¿por qué hago cine? Porque quería dirigir actores. Sería la pregunta más sencilla, porque quería contar historias con actores, ¿no? Ya que en teatro no podía hacerlo, pues digo, y bueno, ahí fue un poquito. Hace poco que no había visto La voz dormida, es también una novela basada en dos hermanas, escrita por nuestra querida y desaparecida Dulce Chacón. Ahora vuelves con otra novela, escrita por otra mujer, también de dos hermanas. Parece que te siguen este tipo de historias, ¿no? Sí. ¿O te interesa más contarlas? A ver, te voy a contar un secreto. Y dos hermanas que están en lados opuestos, pero tienen que llevarse bien. Bueno, te voy a contar un secreto, que se lo he contado a todo el mundo ya. Yo no hago el cine que quiero, hago el cine que puedo y que sale, y que ocurre, y que viene, y que aparece, y que el destino te trae. ¿Qué quiere decir con esto? Que no es ninguna tontería, pero la vida no es lineal. No. Ni a veces uno hace todo lo que uno quisiera como quisiera. ¿Qué es lo que ocurre en esto? ¿Por qué te cuento esta anécdota? Porque, por ejemplo, yo no pensaba hacer nunca una adaptación de una novela hasta que una amiga mía me dice, mira, oye, ¿por qué no te lees esta novela? Qué bonita es. Ah, vale, ok. Pues yo estaba haciendo el guión de Havana Blues. Sí. Yo estaba escribiendo el guión de Havana Blues. Y yo estaba en el Caribe, estaba viendo qué película. Y tenía el libro encima de la mesa, y una madrugada, yo trabajaba en aquel momento muy tarde noche, y una madrugada me dije, lo voy a leer. Bueno, no me podía quedar dormido en realidad porque había trabajado toda la tarde, noche, y eran como las 2 o las 3 de la mañana, claro, de pensar en el guión, tenía la cabeza tal, bombo así, y no me podía quedar dormido. Y digo, bueno, mira, voy a levantar, voy a leer esto. Y la tenía en la mesita de noche. Esas cosas cuando los libros te gritan, ven, léeme, eso que tú sientes que ese libro me está llamando, que vaya a leerlo. Total, me levanté, me fui al salón de mi casa, que al momento en Lebrija, me puse a leer la novela, pues la hija de puta me enganchó tanto que me pasé toda la noche leyendo el libro. Y claro, cuando llegué al momento en que Pepita se entera de que la hermana la han fusilado y que cuando le entrega el niño, ese momento que la escritora narra ese momento, yo ya empecé a llorar, no sé qué, y digo, hostia, yo quiero hacer esta película. Y entonces llamé a esta amiga mía que conocía a Dulce Chacón, digo, por favor, ponme en contacto con Dulce, y entonces
hablé con Dulce, Dulce me dijo, ay, ya había visto obviamente Soga, Benito, me encantaría, yo quiero, pero Dulce, no, lo que tú digas, como tú quieras, yo te entrego mi novela para que tú hagas. Estaba tan entusiasmada la Dulce que fue muy bonito. Y entonces yo, que tenía que hacer estaba con un follón, digo, mira, Dulce, ahora mismo casi en un mes me voy para La Habana porque vamos a empezar con el rodaje de la película y tal. Bueno, Benito, no te preocupes, bueno, tú no sé qué. Digo, cuando vaya a Madrid voy a verte y tal. Y entonces ahí fui a ver a Dulce Chacón a Madrid y me la encontré, la pobrecita mía, que ya estaba en el hospital y que le habían detectado el cáncer. Entonces surgió de una manera absolutamente tal. Lo siguiente, intemperie. Pues yo estaba trabajando, había trabajado en otros guiones míos, no salían, por una serie de problemas que surgieron en ese momento, que jamás pensaba que una gran empresa no pudiese hacer una película, porque por un problema que surgió. Por eso digo que a veces el destino te ¡pum! Y yo habíamos hecho el guión, entonces aparece Filmax con esta novela, te la ofrecen, y digo, vale, guay. Pues digo que vino a mi casa, no la busqué yo, llegó Pan de Limón como ofrecimiento por parte de Filmax, y digo, ok, vale, guay, vamos a hacerlo. Me gusta, en fin, encontré en la novela elementos que me interesaban mucho del universo, obviamente, de temas, por eso conecté con la novela, porque he leído otras novelas y he leído otros guiones y no me conectan nada. Es decir, en la novela yo sentía que había un vínculo que podíamos hacerlo. Y digo, vale, guay, vamos a hacerlo. Terminamos el guión y cuando está financiándose Pan de Limón, aparece Intemperie, que era un proyecto que había que rodar a los 4 meses, y fue finales de marzo. Me dice, oye, pero para rodar este verano. Yo, ¿cómo? Para rodar en julio, pero entonces, y le hago el guión, y entonces en 3 meses tuve que meterme en esa historia. Trabajé con los guionistas para adaptarlo un poquito a mi manera de sentir la película, y en 4 meses estamos rodando, absolutamente sin esperarme para nada, después de llevar desde La Voz Dormida, que fue el 2011, llevaba 8, casi 9 años sin rodar, y de pronto aparecieron ese proyecto. Termino Intemperie, que fue un proyecto ha caído del cielo, otro regalo de la vida. Por eso te digo, no es el cine que yo quiero, sino a veces el cine que sucede, las cosas ocurren, aparecieron, surgieron así, y de pronto cuando terminamos Intemperie, ya este proyecto ya lo tenían más o menos financiado, y si no hubiese sido por la pandemia lo hubiésemos rodado un poquito antes, y la pandemia paró, obviamente, como a todos nos paró y nos obligó a posponer 7 o 8 meses el rodaje de la peli, ¿no? Entonces, ¿qué quiere que te diga? Cuando digo esto no te lo digo en plan broma, es que a veces las cosas no ocurren como uno quiere, sino como el destino te las pone, o la vida, o lo que ocurre, o lo que uno se busca. Y ya te digo, mi talento da para lo que da y no da para más. Lo cual quiere decir que también, en parte, como le decía antes tu compañero, yo soy mi propio límite, yo soy mi propio limitante, en ese sentido, yo tengo mis límites y llego hasta donde puedo llegar. Pues Benito, muchas gracias por tu tiempo, vale, por tu película, claro. Y yo siempre digo hasta la próxima película. Pues muy bien, hasta la próxima película, yo te me lo digo.